Bien, vamos a continuar, muchachos. Gracias por reconectarse. Vamos a seguir resolviendo este ejercicio para ver cómo vamos a hacer con ese, perdón, ya se me, estamos resolviendo aquí. Nos habíamos quedado aquí y nos decían que veíamos que para poder calcular la potencia en este resistor 4 necesitamos o el voltaje 4 y su corriente en ese resistor, o el voltaje en 4 y su resistencia, que sí la conocemos, pero necesitamos el voltaje, o necesitamos la corriente 4 otra vez y el resistor 4. Entonces, para poder calcular esa corriente 4, que es lo que vemos que necesitamos, pues nos hace falta, bueno, vemos que aquí esa corriente 4, pues resulta de que está, no la podemos identificar directamente con la corriente total, porque esta corriente total está dividida entre la resistencia 3 y la resistencia 4. Entonces tenemos ese problema. Tendríamos que, para poder determinar esta corriente a través de la resistencia 4, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el voltaje en esta resistencia equivalente 3,4, que es con lo que seguiríamos, que es esto precisamente. Necesitamos el voltaje ahora aquí, en este arreglo. Necesito aquí el voltaje que hay entre 3 y 4 para poder seguir. ¿Alguien me dice cómo puedo calcular el voltaje 3,4? Como está en serie, sería multiplicar la corriente 3,4 por la resistencia 3,4. Ok, vamos a regresar aquí a esta observación que hicimos hace rato de la corriente total, que dijimos que es igual a la corriente 2,12 y igual a la corriente 3,4, y este es el valor importante que me sirve. Si sé que la corriente 3,4 es igual a la corriente total, entonces puedo calcular a partir de esto precisamente el voltaje 3,4. Como nos dice Alejandra, el voltaje 3,4 entonces va a ser igual a la corriente 3,4 por la resistencia equivalente 3,4, o al revés, ¿no? Resistencia por corriente 3,4. Y entonces es el voltaje 3,4. De acuerdo con la ley de SRI o IR, debe ser al revés, pero es indistinto. Entonces el voltaje 3,4 lo puedo calcular fácilmente de esta forma. Y entonces la corriente 3,4 es la corriente 1,2, es la corriente total, que son los 13,55 amperes. Multiplicados por la resistencia 3,4, que es el equivalente que encontramos aquí, de ¿cuál es la resistencia 3,4, muchachos? 1.72 ohms. 1.72 ohms, gracias. La primera que encontramos, 1.72 ohms. ¿Y cuánto me da eso, por favor? 13.55 por 1.72. 23.30 volts. 23.30 volts, 23.3. Gracias. Entonces, ese es el voltaje en 3,4. Ya tengo entonces el voltaje aquí, 3,4, y entonces pues ya tengo realmente el voltaje aquí de 23.3. Como 3 y 4 están en paralelos, pues el mismo voltaje que está en 3 está en 4. Y entonces puedo calcular mi potencia. Aquí me haría falta todavía calcular la corriente, pero puedo ver que otra vez tengo aquí, sin necesidad de calcular la corriente, puedo sacar el cuadrado del voltaje y la resistencia, puedo calcular la potencia en 4 sin ningún problema. Y entonces para calcular esta potencia en 4, voy a hacer como en el caso anterior, multiplicando el cuadrado de este voltaje que acabamos de encontrar de 23.3 volts al cuadrado, dividido entre la resistencia 4, que son 4 ohms. Entonces me apoyan cuánto es 23.3
al cuadrado entre 4. 135.7. 135.7 es potencia, entonces son 135.7 watts. Y ya lo tengo aquí, mi potencia en el resistor 4 es de 135.7 watts. Muy bien. Entonces, me hace falta determinar la corriente en 2, muchachos, que sería la corriente que pasa por este resistor. Esta sería la corriente 2. ¿Alguna idea cómo puedo calcularla, muchachos? ¿Cómo calculo la corriente 2? ¿A qué sería igual la corriente 2 de acuerdo con la ley de Ohm? Pues ya tenemos el voltaje 2. Sería nada más multiplicar, no, perdón, dividir el voltaje 2 entre la resistencia 2, ¿no? Muy bien. Y el voltaje 2, recordemos que ya lo calculamos hace rato, cuando calculamos el voltaje 3,4, perdón, 1,2, ¿dónde está? El voltaje 1,2, aquí lo calculamos, es de 8.91 volts. Entonces, ese voltaje 1,2, como 1 y 2 están en paralelo, pues es el mismo que está en 1 y en 2. Hace rato lo usamos para la resistencia 1, ahorita lo vamos a hacer para la resistencia 2. Entonces, directamente este voltaje 2 de 8.91 volts entre la resistencia 2, que son 2 ohms, y entonces obtengo la corriente 2. ¿Cuánto es esto? 4.4. 4.45. 4.45 amperes. Y esa es la corriente que está pasando en 2. 4. Lo voy a poner aquí. Esta ya es una imagen de lo anterior. 4.45 amperes. Y me resta únicamente determinar el voltaje, perdón, el voltaje en 5. Necesito determinar el voltaje en el resistor 5. De acuerdo con la ley de Ohm, ¿cuánto vale este voltaje en el resistor 5? ¿Cómo calculo el voltaje, muchachos? Acuérdense que Victoria fue reina de Inglaterra. Sería multiplicar la corriente 5 por la resistencia 5. Muy bien, gracias. La corriente 5 por la resistencia 5. La resistencia 5 no hay problema, es un dato. ¿Y cuánto vale la corriente 5? Es la corriente total. Muy bien, gracias. Vemos que esta es parte de este circuito serie al final. Esta es la corriente total que está circulando en el circuito y toda ella pasa por este resistor 5. Entonces, pues simplemente el voltaje 5 es el resultado de la corriente 5 o la corriente total que calculamos en 13.55 en 13.55 amperes multiplicado por la resistencia 5, que son 5 ohms. Y entonces de esa manera podemos obtener que el voltaje 5 va a ser igual a, ¿cuánto me da? 67.5 volts. 67. ¿Qué? 5. Profesor, a mí me dio 75. 5 por 3, 15. A mí también, 75. A ver. Bueno, Sí, 67.75. Ok. Sí, gracias. Eso sí. 67.55. 75. 75. 67.75. ¿Sí?
¿Sí es así? Sí, profe. Ok, gracias. Sí, profe. Entonces, vamos a ver ya, nada más para hacer una corroboración, que esto esté bien. Pero vamos a recordar que este circuito serie, aquí los voltajes están los voltajes de la fuente se dividen entre estos tres grupos de resistencias. Entonces tenemos que recordar que el voltaje total en un circuito serie pues, es igual a la suma de los voltajes parciales. En este caso, el voltaje que hay en 1 y 2 más el voltaje que hay en 3 y 4. Aprovechando que ya los calculamos, más el voltaje que hay en 5. Entonces todo eso debe ser el voltaje total. Vamos a ver si es cierto. Porque el voltaje total me dice entonces que son el voltaje 1-2 que calculamos en 8.91 volts. Más el voltaje que calculamos para 3-4 que son... Voltaje 3-4, ¿dónde quedó? Era 23.30 volts. El anterior, 23.3, gracias. Más 23.3. Con razón no lo veía yo aquí, lo hicimos en el otro. 23.3 más el voltaje 5 que acabamos de encontrar de 67.75 volts. Si me ayudan sumando esos números, muchachos, ¿cuánto es? 99.96. Muy bien, gracias, Diego. Entonces el voltaje total me da de 99.96 volts. Eso es aproximadamente 100, que es exactamente lo que alimentamos en la fuente. Pues ya, muchachos, entonces ya estaría terminado digamos, aquí fue porque tuvimos que encontrar específicamente algunos valores. A lo mejor lo más fácil para ser metódicos es tratar de calcular todo, aunque sería calcular de más. Pero bueno, lo interesante, lo importante es recordar que si yo necesito encontrar un valor específico de alguno de esos parámetros, llámese la energía, la potencia, el voltaje, pues lo primero que tengo que hacer es encontrar una resistencia total. Una vez que encuentro una resistencia total, encontrar una corriente total. Y ya que tengo corriente total y resistencia total, tengo que empezar a regresar hacia atrás en mis circuitos equivalentes a determinar los voltajes, sobre todo los voltajes en los circuitos equivalentes, porque esos voltajes me van a permitir una de dos, o calcular las potencias directamente o calcular las corrientes en cada uno de los elementos sin ningún problema. Entonces, básicamente así es el proceso. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. No, profe. No, profe. ¿No? Bien. No. Entonces, con respecto a lo que están haciendo, lo que tienen que hacer, alguna duda de algo. Pues básicamente es un par de circuitos, hay que resolver un par de circuitos como este en el problemario. Uno más que resolvieron en esta serie de 10 ejercicios. Y bueno, algo similar a eso tendrá que venir en el examen. ¿Creen que haya el problema para presentarlo? No, ¿verdad? No, profe. Bueno, si ustedes no me contestan, yo me contesto solito, yo digo que no, pero ustedes tienen la última palabra. Bien, muchachos, entonces, pues ya no les quito más su tiempo, les agradezco su asistencia a esta sesión, su presencia. En cuanto tenga oportunidad, espero que mismo les subo el video de esta sesión para que lo tengan a la mano y lo puedan revisar. Y pues nos estaremos viendo mañana en el examen y pues nada más. Gracias, muchachos, que tengan excelente día, cuídense mucho. Gracias, profe. igual. Gracias, Gracias, profe. profe. Y si no nos vemos, feliz Navidad. Ay, profe, igual, se cuide mucho. Gracias, igual. Que la pasen bonito.
Quédense en casa. Igual, profe, cuídese. Hasta luego. Maestra, Eu, ¿me puede regalar unos minutos? eh, Es que quiero comentarle algo. ok, ya estaba por cortar, pero esperamos a que se retiren los compañeros. Gracias.